Muy buenas tardes a todos, a todas. Les damos la bienvenida desde este espacio del Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte de la Justicia de la Provincia de Buenos Aires a este primer encuentro de dos sobre el juicio de reivindicación que va a estar a cargo del doctor Sebastián Sabene. Esta actividad se ha organizado desde el Instituto de Estudios Judiciales a través de su Consejo Departamental en San Nicolás, conjuntamente con los colegios de abogados y de magistrados del Departamento Judicial de San Nicolás. Se encuentran acá presentes también la doctora Celeste Telechea, representación del Consejo Departamental del Instituto en San Nicolás, y el doctor Alejo Maistegui, el presidente del Colegio de Abogados de San Nicolás. Ahora le cedo la palabra a Celeste Telechea. Bueno, muy buenas tardes a todos. Hoy tenemos el gusto de volver a presentarles al doctor Sebastián Sabene, quien ya nos ha acompañado en otras oportunidades, tanto de forma presencial como a través de esta plataforma. Bueno, ya muchos lo conocen, el doctor tiene un extenso currículum, es abogado, magíster en Derecho Notarial, Registral e Inmobiliario de la Universidad Notarial Argentina, director del Instituto de Derecho Registral de la Universidad Notarial Argentina, profesor de elementos de derechos reales y de derecho registral en la Universidad de Buenos Aires, profesor titular de Derecho Notarial 1 en la Cátedra de Escribanía en la Universidad Católica de La Plata, profesor de posgrado en la Universidad Notarial Argentina, director y profesor de la carrera de especialización en Derecho Registral de la Universidad Notarial Argentina, director y profesor de la diplomatura en Derecho Registral de la Universidad Notarial Argentina, miembro del cuerpo docente de la maestría en Derecho Notarial, Registral e Inmobiliario de la Universidad Notarial también, profesor de la maestría en Derecho Civil de la Universidad Austral, profesor invitado de la maestría en Derecho Notarial del Colegio de Notarios del Estado de México, profesor invitado en cursos de posgrado de la Universidad de La Habana, profesor de posgrado en la carrera de especialización en función judicial en la Universidad de Morón, miembro adherente de la Asociación Argentina de Derecho Procesal, miembro del Centro de Estudios Jurídicos Notariales de la Universidad del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires, ha sido disertante en diversas jornadas, talleres, tiene diversas publicaciones y obras, y bueno, es un placer realmente hoy poder volver a escucharlo y bueno, un gusto para nosotros. Muchísimas gracias, doctora Telechea. Para mí es un placer siempre estar en contacto con ustedes, tanto como recordaba la doctora recién, las veces que tuve el placer enorme de estar allí presencialmente en San Nicolás, como también desde que comenzó la pandemia en más de una actividad que pudimos desarrollar por este medio. De manera que bien, les expreso este gozo mío por mi parte de poder participar una nueva vez de una actividad, y en este caso con un tema que, bueno, fue consensuado, pero entiendo que es de una gran relevancia práctica, no solamente para el funcionario o empleado judicial, sino también para el abogado ejerciente, como en mi caso, que lo soy. Me refiero concretamente al juicio de reivindicación. Quiero hacer algunas pequeñísimas aclaraciones de cómo nos vamos a manejar en estas dos clases, tanto en esta clase como en la siguiente. En las dos clases yo utilizo siempre en mis disertaciones como base un PowerPoint. Ese PowerPoint queda a disposición, después cuando termine la clase se les va a hacer llegar a los asistentes. Se los digo también para que, para tranquilidad de ustedes, no tienen por qué estar anotando lo que ven escrito en la pantalla, porque lo van a tener en sus ordenadores. Y por favor también les pido que a medida que vayan teniendo dudas me las van planteando. Yo de cualquier manera, a medida que voy avanzando, cada tanto abro espacio a preguntas. Camilo, entiendo y creo recordar que en esta plataforma tienen posibilidad de hacerlas a viva voz o las tienen que canalizar por vía de chat. Tenemos las dos opciones. Pueden levantar la mano, hay un icono para levantar la mano, así preguntan de manera ordenada, oralmente, o también pueden usar el chat. Tenemos las dos vías. Bueno, perfecto. Yo los motivo a que lo hagan por el medio que les resulte más adecuado. Camilo, entiendo que me irá ayudando para ir leyéndome los chats si es posible. Te agradezco, Camilo. Y entonces, de esa manera que sea esto lo que yo siempre propongo, que es no una disertación a título de exhibición, sino un verdadero servicio, que es mi idea siempre con mis clases. Tratar de hacer un recorrido entre hoy y la segunda clase que va a tener lugar, ya saben, el jueves próximo en este mismo horario, hacer un recorrido por las principales dudas que puedan tener ustedes vinculadas al juicio de reivindicación.
tomen la disertación como una primera propuesta de trayecto y orden, pero lo que más me gusta es que nos vayamos desordenando durante el transcurso de la clase al servicio de lo que necesitan los asistentes, ¿sí? Así que bueno, quería simplemente aclararles esto, mi total apertura a responder en la medida de mis posibilidades las inquietudes que tengan ustedes y poder, naturalmente, como les digo, estar al servicio de lo que ustedes precisen. Yo a partir de ahora voy a empezar a compartir, entonces, este PowerPoint, que creo que ya lo están viendo, ¿no es cierto, Camilo? Sí. Y aquí, por ejemplo, si yo paso pantalla, ya se está viendo, ¿verdad, Camilo? Perfectamente, sí, estamos bien. Bien, perfecto. Nosotros vamos a referirnos entonces al juicio de reivindicación. Quiero aclarar que aunque nosotros decimos juicio de reivindicación, no vamos a hablar exclusivamente de cuestiones procesales, sino que, muy por el contrario, vamos a amalgamar continuamente normas sustantivas con normas adjetivas. Quiero decir que vamos a estar en continuo contacto entre el Código Civil y Comercial de la Nación y el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires, por una cuestión de que es la jurisdicción que nos convoca en esta ocasión. Pero continuamente tratando de transitar este camino que siempre el que debemos transitar, al menos desde mi ojo, desde mi óptica, que es no enfrascarnos solo en el derecho procesal o solo en el derecho sustantivo, porque bien sabemos que en definitiva la aplicación de la ley nos exige absolutamente un tratamiento equilibrado y adecuado entre los dos ordenamientos jurídicos, ¿sí? Entonces, en concreto, nosotros cuando hablamos de juicio de reivindicación, sustantivamente nos estamos ubicando dentro del tema acciones reales. Y cuando hablamos de acciones reales, nos estamos ubicando en determinadas defensas que en principio, y a lo largo de la clase de hoy vamos a ir viendo por qué enfatizo esta idea de en principio, corresponden a los titulares de derechos reales ya configurados de acuerdo a lo que el ordenamiento jurídico sustantivo dispone. Cuando nosotros hablamos de una acción real, nos estamos refiriendo concretamente a un modo en el cual se defiende la existencia, la plenitud o la libertad de un derecho real. Yo en principio quiero aclarar, todo el tema, tal como en principio está propuesto, se circunscribe prima facie al análisis de los inmuebles. Pero quedo absolutamente abierto a que ustedes eventualmente formulen la pregunta que quieran en relación a la reivindicación de cosas muebles registrables como automotores, buques, aeronaves o de cosas muebles no registrables o lo que les surja, ¿sí? Simplemente yo en principio propongo y direcciono mi comentario hacia la materia inmobiliaria porque estadísticamente la amplísima mayoría de los juicios de reivindicación en trámite recaen sobre cosas inmuebles, pero que de ninguna manera sea esto interpretado, por favor, en un sentido circunscripto. Cuando yo me refiero a la acción real en general, bien saben ustedes que estoy hablando de un determinado abanico de acciones reales dentro de las cuales se ubica la acción reivindicatoria que hoy nos convoca. Históricamente la doctrina hizo esta distinción a partir de una concepción tripartita de la acción real típica o acción real propiamente dicha, entendiendo por tales aquellos remedios procesales que defienden, ¿sí?, que defienden el derecho real cuando éste en alguna magnitud fue atacado, o sea, cuando hay una lesión. Ese tríptico de acciones reales son la acción reivindicatoria, la acción negatoria, la acción confesoria. Dentro de ese tríptico siempre se entendió entonces que la acción de reivindicación defiende la existencia misma del derecho real, la acción confesoria la plenitud y la acción negatoria la libertad. Dentro de ese tríptico entonces nosotros nos ubicamos en este primer estamento. ¿Y por qué decimos que la acción reivindicatoria es la que defiende la existencia del derecho real? Sencillamente porque la lesión que sufre el derecho real y que activa la posibilidad de reivindicar es aquella que ataca con mayor medida, en mayor medida, al derecho real mismo. Fíjense ustedes que yo en esta pantalla les consigno una cuarta acción siguiendo la metodología del Código Civil y Comercial de la Nación, que engloba a partir de su artículo 2247 4 acciones reales. Esta cuarta acción real que ustedes ven aquí en pantalla, yo hoy solamente la voy a mencionar, es la acción de deslinde.
es una acción que en rigor de verdad es especialísima, legisla un caso muy, muy especial que se supone cada vez debería presentarse menos y no es consecuencia de que el derecho real haya sufrido un ataque o lesión, sino de una situación objetivamente comprobada que es la inoperancia en algún punto, la imposibilidad cierta de conocer por dónde pasa el límite entre dos o más inmuebles, ¿sí? Para eso tenemos el famoso juicio de mensura y deslinde, ¿sí? Que es esta acción a la cual nos estamos refiriendo, pero lo vamos a hacer a un lado, ¿bien? En principio nos quedamos con este tríptico de reivindicatoria, confesoria y negatoria, que son, reitero, aquellas acciones que nacen como consecuencia de una lesión o ataque. Ahora bien, ¿a qué lesión me refiero? ¿A qué ataque me refiero cuando estoy refiriéndome a esta acción? Para esto es fundamental que nosotros partamos de una base anterior, que es distinguir o agrupar los derechos reales de esta forma. Para la acción real reivindicatoria, a nosotros nos interesa identificar, en principio, los derechos reales ejercibles por la posesión. Esto es una tarea fácil. Siempre recuerden que los derechos reales ejercibles por la posesión son todos menos la servidumbre y la hipoteca. Con lo cual, aquí de cualquier manera se los listé. El dominio, el condominio, la propiedad horizontal, el conjunto inmobiliario, el tiempo compartido, la sepultura, la superficie, el usufructo, el uso, la habitación, la prenda con desplazamiento y la anticresis, ¿sí? Con lo cual, nuestra primera idea es, aunque usualmente identificamos la acción reivindicatoria con el titular de dominio, bueno, empecemos ya a trabajar esta primera idea. No es exclusivo del titular de dominio. Empecemos a observar todos aquellos que tienen la posibilidad, justamente por ser titulares de derechos reales que se ejercen por la posesión, de que frente al desapoderamiento puedan defenderse con la acción real reivindicatoria. Arrastramos un poco esta idea a partir de una concepción que a Vélez se le deslizó en el código anterior y nosotros en algún punto la heredamos por ser el derecho que antecedió, de que le corresponde la acción reivindicatoria al dueño o al titular de dominio. Bueno, ni fue así ni lo es en la actualidad. Agrupamos varios derechos reales dentro de aquellos que reconocemos como aquellos cuyos titulares se encuentran legitimados para poder incoar este remedio procesal frente al ataque. Fíjense ustedes que si nosotros agrupamos primero este conjunto de sujetos, identificamos primero que si el ataque que sufrió la posesión que estos sujetos ejercen es el desapoderamiento, la acción para defenderse es la reivindicatoria. Si en cambio el ataque que sufrieron es la turbación, la acción para defenderse es la acción negatoria. No es tema de esta capacitación la acción negatoria, pero ¿por qué la menciono? Porque no siempre existe nitidez conceptual para distinguir por dónde pasa el límite en el ámbito de aplicación entre una reivindicatoria y una negatoria. Entonces, para poder comprender bien la reivindicatoria, vamos a tener que entender bien primariamente esta línea divisoria. Si yo les pregunto a ustedes, si todos ustedes tienen claro el concepto de desapoderamiento y de turbación, posiblemente en algunos casos lo tengan, posiblemente en algunos no. Nosotros metodológicamente en el Código Civil y Comercial de la Nación no encontramos el concepto de desapoderamiento ni el concepto de turbación en las normas sobre acciones reales, pero sí lo encontramos en las normas sobre acciones posesorias, concretamente en el 2238, ¿sí? Vamos a tratar de ser lo más simple posible. Cuando yo hablo de desapoderamiento, estoy identificando que se me priva de la posesión sobre toda la cosa o sobre una parte de ella. Y esto, por favor, recuérdenlo bien. El que sufre un desapoderamiento se encuentra impedido de ejercer la posesión sobre todo el inmueble o sobre cualquier parte materialmente determinada de él. En cambio, el que sufre una turbación en ningún momento se ve impedido de continuar poseyendo. El que sufre una turbación es molestado en el ejercicio de la posesión, pero en ningún momento la pierde.
¿Por qué hago hincapié en esto? Porque en reiteradas ocasiones sucede que vemos en la práctica acciones mal entabladas o hasta incluso en algunos casos resoluciones judiciales mal encausadas, porque se confunde el desapoderamiento parcial con la turbación. Para ser claro, si yo imagino que este cuaderno, ¿sí? Imaginen que aquí tienen una parcela, ¿sí? Si yo sufro un desapoderamiento de una fracción de este inmueble, esto es un desapoderamiento parcial, no es una turbación. Porque por pequeña que sea esta fracción de terreno, yo en esta fracción de terreno, si quieren imaginar que mi vecino corrió el muro medianero, bien, en esta fracción de terreno estoy privado de poseer. Si tengo desapoderamiento parcial, tengo desapoderamiento. Por lo tanto, la acción idónea es la acción reivindicatoria. Es un error muy común pensar que como el desapoderamiento es parcial, entonces la acción es la negatoria. No. En la acción negatoria simplemente están molestando el ejercicio de mi posesión, pero yo en mi posesión no la perdí ni total ni parcialmente. Por eso es muy importante no confundir desapoderamiento total con desapoderamiento absoluto, ¿sí? Absoluto significa que en todo o en parte fui privado de la posesión. ¿Bien? ¿Se entiende entonces esta diferencia? Es muy importante que la entendamos ya primariamente para despejar y comprender que en los casos que nosotros vamos a ir trabajando y a medida que yo vaya desarrollando los distintos temas, figúrense siempre en mente tanto el inmueble del cual fui totalmente privado en la posesión, como aquel del cual fui parcialmente privado. Por ejemplo, por el caso que les di, porque es un muro divisorio que se emplazó mal y me priva de una franja. Por ejemplo, porque la acción real reivindicatoria recae sobre una parte del inmueble porque es la planta superior o la planta baja. En todos esos casos, yo tengo, técnicamente lo llamamos así, reivindicatoria parcial, una reivindicatoria que recae sobre una parte materialmente determinada de la cosa. Y aquí quiero referirme a una cuestión muy puntual y muy pragmática, porque ustedes pueden decirme, vamos por ejemplo a este caso, ¿sí? Si quieren al primer ejemplo, después ustedes me plantean el que deseen, ¿cómo determino la parte? Bueno, no necesito aquí un plano necesariamente para determinarlo. No estamos en el juicio de usucapión, en el que yo quiero y me encamino hacia lograr un título, sino que por el contrario, yo ya tengo un título y lo que estoy contándole en algún punto al juez cuando planteo esta acción es sobre qué parte física del inmueble recayó la lesión, de cuál parte física del inmueble me encuentro privado de poseer. Eso lo puedo hacer, si las circunstancias lo permiten, sencillamente con un croquis, ¿sí? Por ejemplo, si yo he tomado a través de una mensura, una investigación, una consulta que hice un agrimensor, las medidas e identifico que el avance de mi vecino representa un ancho de, qué sé yo, 1,20 m del frente de la parcela en toda su extensión, bueno, puedo tranquilamente hacer un croquis, ahora explico bien este concepto, e identificar ese 1,20 m, pero identificar cuál es el objeto de esta acción, porque en esta acción yo no estoy reivindicando todo el inmueble. Y no nos olvidemos que por el 330 del Código Procesal Civil y Comercial de la provincia, yo tengo la carga, tengo el deber, cuando entablo una demanda, de cumplir con todo el contenido de esta norma adjetiva. Entre ellas, fundamentalmente, delinear el objeto de la cosa demandada. Lo que yo estoy demandando aquí no es todo el inmueble, sino una parte materialmente determinada del mismo. Para determinarlo, en estas circunstancias, reitero, es idóneo un croquis. Un croquis es un dibujo que no necesita ser trazado por un especialista, ni necesita respetar escalas, como sí me sucede, por ejemplo, con un plano catastral. ¿Bien? ¿Se entiende esto? A veces ni siquiera necesito el croquis. Vamos a un ejemplo. Yo he dado en locación, en comodato, imaginen lo que quieran,
la construcción que está en la planta superior de mi casa, ¿sí? Y no estamos hablando de un inmueble afectado a propiedad horizontal. Y resulta que venció el contrato, intervirtió el título, ahora ya vamos a entrar de a poco en estos temas, y yo tengo que reclamar la restitución de la posesión. Bueno, aquí tranquilamente puedo delimitarlo diciendo que el objeto de reivindicación es la planta primer piso del inmueble que se ubica y que designa su título como, ¿sí? ¿Se entiende? No siempre necesito graficarlo. Cuando sea posible graficarlo, siempre va a ser más claro, siempre va a ser más expositivo, siempre va a responder a una mayor nitidez. ¿Me fueron siguiendo hasta aquí? ¿Hasta este punto alguien que quiera hacer alguna pregunta con respecto al ámbito de aplicación y a esta reivindicación de parte materialmente determinada? O no sé si le hicieron por el chat. ¿No? ¿Continuamos? En el chat venimos sin nada todavía. Bueno, perfecto. Avanzamos entonces. El actor en el juicio de reivindicación. ¿Quién está legitimado para reivindicar? Todos los que nosotros vimos en la lista anterior, en los casos en que sufren, como dijimos, un desapoderamiento total o parcial. Entonces, veamos. La primera situación, la más común, el dueño perfecto, el titular de dominio. Recuerden que cuando nosotros nos referimos al dueño perfecto, subyace una clasificación del derecho real de dominio que practica nuestro propio código y ya practicaba el anterior, entre dominio perfecto y dominio imperfecto. El dominio perfecto es aquel dominio que reviste la calidad de ser absoluto, exclusivo y perpetuo. Absoluto porque no reconoce otros derechos reales constituidos a favor de terceros. Exclusivo porque forma parte de la naturaleza misma del dominio el pertenecer a una sola persona. Y perpetuo porque no se extingue por el no uso ni está limitado previsiblemente en el tiempo. Este dueño perfecto o dueño pleno, también se lo puede llamar así, dominio pleno, es el que por excelencia está legitimado para reivindicar. Pero entonces vamos a ir entrelazando cuestiones prácticas y probatorias. Porque cuando estamos en materia inmobiliaria, que es aquello a lo cual en principio nos vamos a referir, esto requiere justamente probar la legitimación activa, que después va a estar claramente ligado a la prueba del derecho, tema del cual nos vamos a ocupar seguramente por una cuestión de tiempo en la segunda clase el jueves próximo. Pero ya ahora vamos a ver que la característica en el juicio de reivindicación es que yo probando la legitimación prácticamente rendí toda la prueba en la mayoría de los casos, ¿sí? Concretamente vamos a ver cómo pruebo esto. Y aquí yo me permito en esto siempre esbozar ideas que para mí son muy claras, pero en algunos casos advertimos tristemente en la práctica que a veces aparecen un poco desdibujadas. Cuando yo me refiero a la reivindicación en materia inmobiliaria, en la amplísima mayoría de los casos, esto implica que el derecho que yo estoy invocando en juicio está instrumentado en una escritura pública. Para eso yo necesito llevarlos, aunque sea muy brevemente, no sé si yo en esto te hice pantalla o no, no, pero no importa, lo llevo sin pantalla, volvemos al anterior, a un concepto básico. ¿Cómo se adquiere entre vivos y a título derivado un derecho real sobre un inmueble? Se adquiere conjugando un título suficiente con un modo suficiente. Primera cuestión. Esto les puede resultar básico, pero es tan básico que en el quehacer diario tan vertiginoso lo olvidamos, como todo lo básico. El título suficiente es el acto jurídico que reúne las condiciones de fondo y de forma que lo vuelven idóneo para producir la adquisición del derecho real. Entonces, este reivindicante, si está reivindicando, es porque ha tenido primero un título suficiente. Bien. Con respecto a este título suficiente que tuvo el reivindicante, recordemos, por favor, reúne las condiciones de fondo y de forma. Las de fondo son la titularidad y la capacidad, ¿sí? O sea, tiene la titularidad del derecho, estuvo capacitado en su momento para adquirir, sea capacidad jurídica y de ejercicio,
lo que antes llamábamos capacidad de derecho y capacidad de hecho. Pero en cuanto a la forma, que es aquello en lo cual en esta puntual instancia me interesa intensificar, en cuanto a la forma, como regla, se trata de contratos instrumentados en escritura pública, con la sola excepción de la subasta. Vamos a ocuparnos primero de la regla, vamos a ocuparnos después de la excepción. Si yo estoy diciendo, como en la mayoría de los casos, que es una reivindicación inmobiliaria y que mi título en sentido formal se encuentra instrumentado en una escritura pública, aparece entonces la gran pregunta: ¿qué instrumento, qué documento tengo que arrimar al proceso para justificar mi derecho? Bueno, esto tiene una respuesta muy clara, que es la misma que tenía en el código anterior. Y yo quiero en esto no resultar ortodoxo, sino que a veces ciertas ideas pueden parecer conservadoras, pero reposan sobre normas que las justifican. ¿Cómo se prueba un instrumento público en un proceso? Primero, ante todo, para probar el derecho real yo tengo que arrimar el título. Y el título en este caso consta de una escritura pública. Las escrituras públicas tienen una versión original, recordemos, que se encuentra ¿dónde? En el protocolo notarial, en el protocolo que corresponde al notario que las autorizó. Recuerden siempre, todos sabemos lo que es el protocolo, esa universalidad jurídica que se forma con la serie sucesiva, no solo de las escrituras públicas, sino de los documentos que por disposición de la ley, por disposición del juez o por requerimiento de las partes se agregaron a las escrituras. Y ese protocolo notarial como universalidad jurídica es de propiedad del Estado y en principio de custodia notarial. ¿Por qué digo en principio de custodia notarial? Esto siempre es bueno recordarlo para el ejercicio de la función judicial y de la profesión del abogado, porque de acuerdo a la ley que organiza el ejercicio de la función notarial, que siempre es de orden local, en nuestro caso es la 9020 de la provincia de Buenos Aires, o sea, el decreto ley 9020 de 1978, dispone siempre que por un determinado periodo de tiempo los notarios tienen que conservar los libros de protocolo en sus notarías. Vencidos esos plazos, envían los tomos de protocolo al archivo de actuaciones notariales, que en nuestro caso, en la provincia de Buenos Aires, funciona dentro de la órbita, o sea, concretamente con sede en la ciudad de La Plata, por supuesto, custodiado por el Colegio de Escribanos de la provincia de Buenos Aires. Entonces, la escritura original, que es la escritura matriz, va a estar en el protocolo. El protocolo, dependiendo de su antigüedad, o lo tendrá todavía el notario en su notaría o ya estará en el archivo de actuaciones notariales de la provincia de Buenos Aires. Pero justamente, ¿qué se expide para que pueda circular en el tráfico jurídico? Un testimonio, ¿sí? Un primer testimonio o un segundo o ulterior testimonio si ha sido necesario obtenerlo. El testimonio, y en esto por favor les pido que tengamos esto muy presente, de acuerdo al artículo 299 de nuestro Código Civil y Comercial, es la única reproducción que hace plena fe como la matriz. Quiere decir esto que para yo rendir una correcta prueba de mi derecho real en un juicio de reivindicación, lo que tengo que arrimar al proceso es el testimonio de la escritura pública. Ningún otro mecanismo de reproducción alternativo que pueda ser útil a otros fines, tal vez en otros procesos, puede aquí reemplazarme el testimonio de la escritura pública. Quiero decir con esto que ¿una copia simple de la escritura pública me sirve? No. ¿Una copia certificada de la escritura pública me sirve? Tampoco. Y ustedes pueden decirme, bueno, pero si es el mismo escribano el que me certifica, es que no es lo mismo la autoridad certificante de un escribano que la actuación autorizante de un escribano que expide un segundo testimonio. Insisto y vayamos al 299. El testimonio expedido con arreglo a la legislación notarial local es lo único que hace plena fe como la matriz. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Me van siguiendo? Mucho menos todavía, por favor,
pretender reemplazar en materia inmobiliaria la escritura pública, testimonio, ¿sí?, con un informe del registro de la propiedad inmueble. No olvidemos, por favor, que aunque el informe registral es una documentación que necesito, eso no es título, ni me reemplaza la necesidad de probar el título. Recordemos, por favor, que los registros de la propiedad inmueble en Argentina, regulados por la Ley Nacional 17.801, son, por lo que dispone esa ley y por lo que dispone hoy el Código Civil y Comercial de la Nación, siguiendo las aguas de esa ley del 68, son registros de documentos declarativos y no convalidantes. ¿Qué significa esto? No están inscritos los derechos, la inscripción no constituye el derecho real y la inscripción no subsana eventuales vicios, con lo cual un informe registral no hace sino contarme que está inscrito en el registro un documento que aparentemente sirve de título al derecho real, pero de ninguna manera esto me suple el título en materia inmobiliaria. Y en algunos casos hemos visto, lamentablemente, prosperar acciones reivindicatorias en cuyos expedientes en ningún lugar obraba el título, sino simplemente un informe de dominio, ¿sí? Sepan, por favor, que en la República Argentina no tenemos fe pública registral, ¿sí? ¿Qué significa esto? No puede la inscripción acreditarme la calidad de título. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Entonces es fundamental para probar el derecho real primariamente cuando se trata de un acto instrumentado en escritura pública, arrimar el primero, segundo o ulterior testimonio al proceso judicial, al expediente judicial. Esto para las escrituras públicas. Ahora, como bien sabemos nosotros, la forma escrituraria en materia de derechos reales, en materia inmobiliaria, aparece como regla señalada en el artículo 1017, inciso A, del Código Civil y Comercial de la Nación. Pero con una gran excepción, la subasta. Las subastas, ¿cómo se instrumentan? Porque a mí me pudieron haber desapoderado de este inmueble que yo adquirí en subasta, ¿sí? Entonces mi título lo tengo en una subasta. Bueno, recordemos que tenemos dos formas, dos alternativas de instrumentar la subasta, o el testimonio judicial o la llamada, y me permito entrecomillarlo, escritura acta de protocolización de actuaciones que contempla nuestro Código Procesal. Si estamos por el testimonio judicial, vuelvo a lo mismo. ¿Qué tengo que arrimar este juicio de reivindicación? El original de ese testimonio judicial, ¿de acuerdo? Allí entonces, recordemos, en el testimonio judicial no es la fe pública notarial la que justamente le confiere la condición de título, sino que es la fe pública judicial del secretario o auxiliar letrado que expidió ese testimonio. Recordemos que el testimonio de las actuaciones de la subasta reproduce las partes pertinentes del expediente: el auto que ordena la subasta, el auto que aprueba la subasta, el auto que tiene por oblado el saldo de precio, el auto que ordena la puesta en posesión y el mandamiento de posesión que coloca en ejercicio de, valga la redundancia, la posesión al adquirente, ¿sí? Este testimonio es entonces el título que instrumentalmente vamos a acompañar. Si alternativamente en las actuaciones de la subasta se eligió la designación de un notario para que protocolice estas mismas actuaciones, ahí tengo un acta de protocolización de actuaciones, que va a estar extendida en foja de actuación protocolar, lo mismo que una escritura pública, y por lo tanto será, reitero nuevamente, el testimonio de esas actuaciones el que tendré que acompañar. Nunca una copia simple, nunca una copia certificada en estos casos, ¿sí? Pero me permito enfatizar, y siempre recuerden a estos efectos y a cualquier otro efecto, que el escribano que protocoliza actuaciones en una subasta, eso no es técnicamente una escritura pública en sentido propio, ¿sí? La escritura pública es aquel documento notarial que contiene uno o más negocios jurídicos que sucedieron en presencia notarial y con su intervención. Cuando hay una protocolización, el escribano se limita sencillamente
a tener a la vista actuaciones y reproducirlas en el protocolo, pero el escribano no participó del acto jurídico, el escribano no estuvo el día de la subasta, ¿sí? Lo que hace es tener a la vista el expediente y teniendo a la vista el expediente, reproducir las partes pertinentes en fojas de actuación protocolar. ¿Bien? Hasta aquí. ¿Se va entendiendo? ¿Hay preguntas, dudas, inquietudes, casos que quieran plantear? ¿No? Hay dos preguntas en el chat. A ver, sí, Celeste. Marcelo pregunta, si no ha transcurrido un año, me aparece un cartelito acá, no lo puedo saber. Si no ha transcurrido un año desde el desapoderamiento, ¿es conveniente iniciar un interdicto? Bueno, la pregunta me encanta, gracias. A ver, nos va abriendo un poco el abanico a algo que podríamos haber hablado más adelante, pero lo hablamos ahora. El desapoderamiento es una lesión que me puede permitir iniciar hoy un interdicto posesorio, una acción posesoria que no es lo mismo que el interdicto, o una acción reivindicatoria. Cuando me refiero a interdicto, me refiero concretamente al interdicto de recobrar. Cuando me refiero a la acción posesoria, me refiero a la acción policial de despojo del 2241. Con lo cual, yo en principio tendría una triple elección. A mí no me gusta contestar el conviene o no conviene, siempre o no. Yo soy abogado ejerciente desde mis inicios y estoy convencidísimo que cada caso merece su análisis circunstanciado. Uno puede pensar que si no transcurrió el año, y aclaro entre paréntesis, el año aquí es importante porque si hablamos de interdictos tienen un año de caducidad, si hablamos de acciones posesorias tienen un año de prescripción liberatoria. El año sería el tiempo dentro del cual todavía estaría tiempo de ejercer esta opción. Yo podría en principio decirles, sí, es conveniente, fundamentalmente ¿por qué? Porque sea el interdicto posesorio, sea la acción policial de despojo, tienen un trámite sumarísimo, con lo cual en principio me permite llegar con tiempos más acelerados y podemos razonar al menos primariamente en términos más ágiles a la misma solución. Pero esto después puede depender, y siempre hago la salvedad, de otras circunstancias que justifiquen que sea mejor irme directamente por la acción ordinaria. Pero en principio, lo que respondo en términos generales es que si estamos dentro del término del año, tengo esta triple opción que presenta las ventajas en el caso del interdicto y de la acción posesoria de tener un juicio sumarísimo, no ordinario, como me sucedería concretamente en el caso de la acción reivindicatoria. Sí. Bien, tenemos otra Y eran pregunta. dos, ¿no? Sí. Sí, si se inicia proceso de desalojo y al contestar demanda alega posesión, ¿se rechaza el desalojo o se puede enderezar el proceso como reivindicación? Bueno, ni una ni otra. Empecemos de a poco y esto me interesa también. Primero, ahí hay un gran error que los abogados hay que corregirlo, ¿sí? Yo soy abogado, recuerden, hablo desde, desde el servicio al colega. Lo primero que tenemos que hacer, y esto es fundamental y lo vamos a volver a hablar cuando hablemos de la legitimación pasiva, es que yo tengo una situación de hecho. Yo sé que tengo del otro lado a alguien que está ocupando sin derecho a hacerlo. Ese ocupante no sé qué me va a terminar invocando, con lo cual no sé en qué plano vamos a terminar discutiendo esta cuestión. Por eso lo que yo siempre hago y sugiero a mis colegas en la labor de interconsulta es que antes de iniciar la acción principal, recurramos, pero antes, a la diligencia preliminar de constatación, ¿sí? Entonces, recurramos al 323 e iniciemos la diligencia preliminar a los fines de que el oficial de justicia no solamente identifique a los ocupantes que se encuentran en el inmueble, sino que también indague en qué calidad están ocupando. Porque ya la calidad que me invoque el futuro demandado me va a ayudar a mí, me va a indicar qué camino tengo que seguir a la hora de elegir cuál es la acción idónea. El desalojo
es un remedio procesal es una acción judicial que se presenta como idónea cuando tengo como contraparte a un tenedor. Pero es una acción judicial insuficiente cuando del otro lado tengo a un poseedor, que sabemos que entre la posesión y tenencia identifico dos jerarquías en la relación de poder. Cuando yo estoy en el desalojo, estoy parado en el escalón de la tenencia. Es una acción que va a resultar insuficiente para litigar contra un poseedor. Entonces, cuando respondí dije ni una ni otra, es primero, porque en la pregunta lo que se me dice es que el demandado simplemente alegó posesión. Bueno, aclaremos. Simplemente alegar posesión no es tan sencillo como para decir solo con alegarla le hago perder el juicio a quien inició acción por desalojo. También es cierto, la posesión que tiene que probar el demandado en un juicio de desalojo para poder repeler la demanda de desalojo no es una posesión tan exigente como la que se exige probar en la usucapión. Basta al efecto probar un contundente acto posesorio para poder desvirtuar la demanda de desalojo, ¿sí? Entonces, primero, no es simplemente alegar, mínimamente va a tener que probar en forma cierta, aunque sea un acto posesorio, para poder justificar que la relación de poder que ejerce sobre la cosa es posesión y no tenencia, ¿sí? Pero aquí no rige, cuando estoy siendo demandado en la acción de desalojo, el poseo, porque digo que poseo. ¿Bien? Esto por un lado. ¿Y por qué dije ni una ni otra? Porque después ya no estoy a tiempo para reconducir. ¿Bien? Si de la otra parte no se limitan a alegar la posesión, sino que ofrecen prueba de la posesión y logran probarla, y ordinariamente podemos pensar que la demanda va a ser rechazada. ¿Bien? Por eso lo importante de primero iniciar con la diligencia preliminar para evitar después la consecuencia disvaliosa de decir, bueno, pero quizás yo hubiera podido iniciar una acción, por ejemplo, un interdicto de recobrar si estaba dentro del año, o acción posesoria de despojo, o bien directamente, si el año ya había pasado, la acción reivindicatoria si es que yo estoy legitimado para esto. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Entonces, mucho cuidado porque la práctica habitual conduce muchas veces al colega a la confusión de decir, ah, es un desalojo. No, el desalojo es solamente una de las acciones tendientes a la restitución de los inmuebles. Fíjense que nosotros ya estamos en nuestro análisis identificando 4, y hay más, porque ya estamos hablando del desalojo, del interdicto de recobrar, de la acción posesoria de despojo y de la acción reivindicatoria. Entonces, quedarnos con el desalojo, que es de las 4, la que, permítanme decir, menos fuerza tiene, porque es la que tiene menos jerarquizado al demandado, ¿sí? O sea, aquella que solo la prueba de la posesión la detiene, y no es una conducta profesionalmente recomendable el decir, bueno, voy a juicio de desalojo. Bueno, pero esto era un contrato de locación vencido, ¿cómo no voy a iniciar el desalojo? No importa. Puede ser un contrato de locación vencido. Estamos de acuerdo, y esto es importante aclararlo, que la sola continuación de la ocupación después del vencimiento del contrato no supone que la tenencia se haya convertido en posesión, de acuerdo. Pero si me encuentro que me prueba que me intervirtió el título y adquirió la posesión, me encuentro que inició un juicio que voy a terminar perdiendo. Poco cuesta una diligencia preliminar que ya me da la pauta de que luego voy a elegir la vía adecuada, porque una vez que me invocó una determinada calidad el futuro demandado, por la doctrina de los propios actos, no va a poder volver sobre sus propios dichos. Creo que no sé si con esto quedó respondida la pregunta que me habían hecho. Si no, veo aquí que una mano se está levantando de Marile Vidal. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, doctor. Hola, ¿Cómo buenas va? tardes. Un placer, doctora. Justamente lo que dijo, la verdad que primero me pone contenta porque yo estaba en duda, no sabía qué Bueno, hacer porque tengo un caso así y ante la duda inicié una diligencia preliminar. muy bien. Estoy en esa instancia. Ahora la verdad que bueno, ya voy a aprovechar la charla, ya que usted tiene experiencia en esto, para preguntarle qué me convendría hacer, lógicamente, después de tenerla. Mi cliente, digamos, heredó los terrenos esos. Sí, No tiene una escritura. está bien, pero el causante sí la tenía, ¿no es cierto? Sí, sí. Bien.
Perfecto. Entonces, su cliente, mire, yo me voy a anotar su nombre para volver después sobre esto, porque en un rato vamos a hablar de las reivindicatorias iniciadas por herederos y cómo tienen que probarlo. Así que si usted me permite, solamente por una cuestión de organización, yo le postergo la respuesta para dentro de un rato, cuando llegamos a esa instancia, Marile Vidal, ¿sí? Bueno, Retomamos esto y volvemos para ver bien qué es lo que se tiene que probar cuando reivindica un heredero. ¿Le parece bien? perfecto, ¿Sí? muchas gracias. Pero por lo pronto me alegra haberle traído la felicidad de que hizo bien en hacer la diligencia preliminar. Sí, ¿Sí? ahí estoy feliz. Perfecto, eso no es poco. ¿Alguna otra inquietud o avanzamos? Queda una pregunta en el chat. En el Ah, caso de la protocolización de la actuación de la subasta, ¿no sí. debe atacarse por redargución de falsedad? No entendería en qué supuesto. Sí. Porque, a ver, para que yo diga que eso es falso, debería decir que la pieza original en el expediente no responde a lo que el escribano reprodujo en el protocolo. Eso sería una redargución de falsedad en una protocolización. ¿Sí? Y después, en términos generales, lo que sí quiero puntualizar es que todo instrumento público únicamente se ataca como redargución de falsedad en aquel contenido que es auténtico. Y no todo el contenido de un instrumento público es auténtico. Por ejemplo, en las escrituras hay hechos auténticos y hay hechos autenticados. Todo lo que el notario cumplió u ocurrió en su presencia y él percibió por sus sentidos es auténtico. De ellos el notario da fe. Si nosotros leemos una escritura, para la próxima, si quieren, hacemos algunos modelos de cláusula para que la leamos juntos y puedan distinguir esto, ¿sí? ¿Qué leemos? Comparecen ante mí, eso sí es auténtico, ¿sí? La expresión de voluntad, la firma en su presencia. Si el dinero se pagó en presencia del notario, el pago no necesariamente tuvo que ser así. ¿Se entiende? Ahora, por ejemplo, el estado civil de las partes es un hecho autenticado. A mi escribano no me consta que es soltero. Lo que me consta es que María Celeste me dijo que es soltera. Después, si esto no es cierto, yo no di fe del estado civil de María Celeste. Eso se desvirtúa por simple prueba en contrario. Con lo cual siempre es necesario, para saber cómo rindo prueba contraria al contenido de una cláusula, de una escritura, identificar si se trata de un hecho auténtico o de un hecho autenticado. Esto daría para mucho. Yo quiero responderlo brevemente, siempre lo doy en los talleres de instrumentos públicos que doy a veces para los abogados y los judiciales, pero quiero que vean que este doble régimen de hechos auténticos y hechos autenticados lo encontramos concretamente en el artículo 296 del Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, ahora, para probar el dominio, dijimos más temprano que yo el dominio no lo adquiero solo con título, porque en nuestro régimen jurídico yo no adquiero un derecho real solo con el contrato. Necesito además de la tradición. Pero la tradición es muy difícil probarla, ¿sí? El acto de tradición. Si yo les pregunto a ustedes si son titulares de un derecho real, si se acuerdan cuál fue el momento en que quedó hecha la tradición, primero recordemos, la tradición nunca queda reemplazada por meras declaraciones. Segundo, quitémonos de la mente algo muy repetido y totalmente inexacto en la práctica inmobiliaria, que la entrega de llaves tiene valor de entrega de posesión. No, para nada. No fue así, ni en el código anterior ni en el código actual. La tradición queda hecha con actos materiales en el inmueble. La tradición, como a veces les explico a los alumnos, sean de grado o de posgrado, la tradición muchas veces puede quedar hecha, por ejemplo, cuando luego de haber firmado la escritura, fueron a tomar posesión del inmueble y cambiaron la combinación de la cerradura o cambiaron la cerradura. El tema es que ese acto difícilmente queda documentado y difícilmente se recuerde después. Por eso nuestro régimen jurídico no exige probar la tradición, pero sí probar cualquier acto posesorio posterior, porque ahí entra a jugar una presunción muy importante, que es la presunción de fecha, que establece el artículo 1914. ¿Qué me dice ese artículo 1914? Que cuando yo pruebo un título a la posesión,
en nuestro ejemplo sería el testimonio de la escritura pública, ¿sí? Y pruebo cualquier acto posesorio posterior, se presume que poseo desde la fecha del título. Fíjense, no se presume la posesión. La posesión tengo que probarla. Se presume la fecha de inicio de la posesión. ¿Se alcanza a comprender esto? ¿Sí? Entonces yo siempre sugiero, como no hay un acuerdo doctrinario y jurisprudencial sobre si en la acción reivindicatoria el título presume la posesión, no todos estamos de acuerdo con esto, yo al colega lo que siempre le sugiero es ofrecer alguna prueba de la posesión, ¿sí? Que puede ser desde testigos, porque esto no es una usucapión, o sea, acá la testimonial puede ser suficiente, desde la declaración de algunos testigos hasta prueba documental, porque en definitiva, ¿yo qué estoy diciendo cuando reivindico? Yo perdí la posesión. Para perder la posesión tuve que haberla tenido, ¿sí? Entonces, lo que sugiero siempre es acompañar alguno o algunos medios probatorios que den cuenta que yo llegué a tener la posesión y posteriormente la perdí. Si nunca la tuve, porque por ejemplo compré el inmueble ya con el ocupante adentro, es otro caso distinto, en el que no reivindico como dueño, y lo vamos a ver en un rato, ¿sí? ¿Hasta acá se comprendió? ¿Vamos bien entonces? ¿Avanzamos? Perfecto. Bueno, avanzamos. Además del dueño perfecto, también los titulares de dominio imperfecto, que vamos a ver cuáles son, están legitimados para reivindicar. Por ejemplo, el dueño revocable. El dueño revocable, que son casos muy puntuales, recordemos que el dominio revocable es aquel dominio que está supeditado a concluir cuando se cumpla una condición resolutoria, siempre que esta condición suceda en el plazo de los primeros 10 años, porque si no después no retrotrae el dominio, o cuando venza un plazo resolutorio, ¿sí? Con lo cual, el dueño revocable, aunque es imperfecto porque es dueño por un determinado periodo de tiempo, vencido el cual ya va a perder el dominio porque el dominio va a regresar al anterior titular, se trata concretamente durante ese tiempo de un verdadero dueño. Entonces, justificando su dominio, como lo venimos viendo, y surgiendo de la notoriedad de los hechos que ese plazo no se cumplió, es perfectamente posible también que pueda reivindicar. ¿Bien? Aquí tenemos entonces el esquema del dominio revocable, lo paso en honor a la brevedad. El dueño fiduciario, y aquí nos metemos en un tema, es otro dueño imperfecto. Recuerden que el dominio imperfecto son 3 casos: el dominio revocable, el dominio fiduciario, el dominio desmembrado. Aquí estamos en el segundo. El dueño fiduciario supone la anterior celebración de un fideicomiso, sea testamentario o contractual. En la mayoría de los casos es contractual, ¿sí? Aunque hay bastante fideicomiso testamentario y cada vez más. Pero vamos al caso puntual, ¿sí? Y vamos a imaginarlo con un caso concreto. Generalmente, ¿para qué se implementa el fideicomiso inmobiliario en la práctica habitual? Para construir un edificio, ¿no es cierto? Lo que vemos generalmente es que los emprendimientos inmobiliarios, cuando se va a construir, por ejemplo, un edificio que se va a afectar luego a propiedad horizontal y se van a vender los departamentos, lo compra una sociedad, ¿sí? Pero no es que lo compra, celebra un contrato de fideicomiso. ¿Bien? Es muy utilizado, es una figura muy útil a esos fines, pero entonces esa SA, esa sociedad anónima, lo que adquiere durante este plazo que demanda la construcción y afectación a PH de este edificio de departamentos, lo que adquiere es el dominio fiduciario, ¿sí? Es la dueña fiduciaria de este inmueble durante todo este lapso de tiempo que demande la construcción del edificio. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede si dentro de ese lapso se sufre un desapoderamiento? ¿Quién está legitimado para reivindicar? Y bueno, justamente el legitimado para reivindicar es el dueño fiduciario. ¿Bien? Incluso observen ustedes que de acuerdo a lo que establece el 1689, que es una norma concreta dentro de lo que es el dominio fiduciario y el contrato de fideicomiso, es no solamente un derecho que tiene el fiduciario, en este caso a reivindicar, sino un deber. Porque no nos olvidemos que si está este inmueble en su patrimonio, es como parte de un patrimonio de afectación,
que está supeditado y al servicio de cumplimiento de un fin específico del fideicomiso, que en este caso es la construcción del edificio de departamentos. Tiene no solamente la posibilidad, sino la obligación de reivindicar, porque tiene el deber de conservar los bienes, para que una vez finalizado el fideicomiso pueda escriturar los departamentos y entregar la posesión a los futuros adquirentes. ¿Me siguen en esta idea? Ahora, ¿cómo pruebo? ¿Qué pruebo yo a los fines de decirle al juez, yo estoy aquí el sujeto legitimado? ¿Cuál va a ser la documentación que se va a tener que arrimar aquí? Y aquí voy a tener que arrimar, primero, el contrato de fideicomiso, que sirvió de causa al nacimiento de mi derecho, y también la escritura traslativa de dominio fiduciario que el fiduciante le hizo al fiduciario. Para que se entienda esto, creo que les traje aquí el recuadro. Bien, recuerden ustedes que en un fideicomiso yo tengo 4 sujetos, pero 2 partes, ¿sí? Aquí nosotros, ¿cómo nos ubicamos? Vamos a ubicarnos parcialmente para no complejizarlo tanto. Si tienen dudas, me preguntan, por supuesto. Yo, que soy el que aporta el terreno, que seguramente después, además, en el acuerdo me voy a llevar a algunos departamentos, ¿sí? Yo, que soy el que aporta el terreno, ¿sí? Soy el fiduciante, que celebré un contrato de fideicomiso con el Ladrillo S.A., que es la sociedad constructora, por el cual me obligo a transmitirle el dominio fiduciario a el Ladrillo S.A. El Ladrillo S.A. es la que va a llevar a cabo la construcción y afectación a propia horizontal. ¿Se entiende? En ese contrato de fideicomiso que firmamos las partes, solamente son parte fiduciante y fiduciario, recuerden siempre eso. En ese contrato de fideicomiso, yo me obligo a hacerle una escritura traslativa a favor de la fiduciaria. Hasta que no le hago la escritura traslativa y le entrego la posesión, el Ladrillo S.A. no adquirió todavía el dominio fiduciario. ¿Se entiende? Entonces, en este caso, no alcanza con que yo pruebe, yo fiduciario, pruebe con el contrato de fideicomiso. Porque el contrato de fideicomiso lo único que prueba es que en su momento el fiduciante se obligó a escriturarme, pero no es la escritura. Para que yo le haga adquirir el dominio fiduciario el Ladrillo S.A., tengo que hacer la escritura traslativa de dominio fiduciario. ¿Bien? Y entregar la posesión. Entonces, en estos casos, ¿cómo justifica su legitimación activa el Ladrillo S.A.? Contrato de fideicomiso, escritura traslativa de dominio fiduciario y se recomienda alguna prueba de la posesión. ¿Se comprende esto entonces? ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Qué se va a lograr? Que el juez ordene, si prospera la acción de reivindicación, que se restituya la posesión a la fiduciaria, al Ladrillo S.A., para que el Ladrillo S.A. pueda continuar cumpliendo con la manda de fideicomiso, que es en definitiva el principal deber que asumió en este contrato. ¿Apareció alguna pregunta, doctora? Sí, hay 2 preguntas más, no vinculadas con fideicomiso. Bueno. Las leo ahora. Sí. Dice, ¿qué pasa en la venta de lotes de terreno que la escritura dice que se entrega la posesión y los adquirentes nunca hacen actos posesorios sobre el bien? ¿Esa falta de posesión no los priva de un elemento? Los priva de un elemento, a ver, vuelvo a lo mismo, las meras declaraciones de las partes no suplen la forma de hacer tradición. En esto es clarísimo el 1924 de nuestro Código de Fondo, ¿sí? Y es el mismo criterio que tenía Vélez. Con lo cual, si en ningún momento fueron a tomar posesión, digámoslo sin miedo, ese adquirente todavía no es dueño. Todavía tiene un derecho personal a tener la cosa que se va a convertir en real cuando tome efectiva posesión. ¿Bien? Con lo cual, las declaraciones no suplen. Vamos a ver en un rato que eso a todo evento no le impide reivindicar, pero no va a reivindicar como dueño, ¿sí? Que es lo mismo que les aclaré hace un rato. En un rato lo vamos a ver. Va a reivindicar en otra calidad que tiene que ser correctamente designada en la escritura. Y teníamos otra pregunta también, ¿no? Sí, Nora Podestá pregunta, si en la diligencia preliminar la ocupante aduce que ocupa con sus hijas porque ellas son familiares del dueño fallecido, que es su ex suegro en una convivencia no inscripta concluida,
Los herederos forzosos del dueño fallecido son su ex conviviente, que fue sacado hace 3 años por una orden de exclusión del hogar, y sus 2 hermanos. ¿Correspondería el desalojo? Yo no intentaría un desalojo. Ante todo, para mí es una constatación incompleta, porque a mí esa respuesta no me está, no me está justificando en qué calidad, ¿sí? Me está contando toda una historia familiar, pero en definitiva no me aclara si esa relación de poder que la identificada en la constatación ejerce, reconoce o no reconoce en otro el derecho a poseer. Ante la duda, yo no iría por el desalojo. Iría por la acción posesoria o la acción reivindicatoria, dependiendo de las conveniencias de las circunstancias. Pero cualquiera de las dos sería hábil contra un poseedor. No iría por el desalojo. Perfecto, ¿sí? No tenemos más preguntas por ahora. ¿Avanzamos? Bueno. Entendiendo que queda claro la situación del fiduciario, ¿sí? Pasamos esta pantalla también porque tiene que ver con temas que ya tratamos, ¿sí? Vamos ahora al tercer tipo de dueño imperfecto, el dueño desmembrado, el nudo propietario. Esto ha despertado muchas dudas, porque el inmueble que es objeto de desapoderamiento tiene un usufructo constituido. ¿Quién reivindica la pregunta? ¿El nudo propietario, el usufructuario, los dos juntos, cualquiera de los dos? Les anticipo, cualquiera de los dos está legitimado para reivindicar. Ustedes podrían decirme, pero ¿cómo el nudo propietario? Porque cuando yo tengo, siguiendo nuestro ejemplo, constituido un usufructo sobre el inmueble, ¿a quién corresponde el ejercicio material de la posesión? Al usufructuario. Con lo cual, en principio, podríamos decir, si dijimos más temprano, que la reivindicatoria le corresponde a los titulares de derechos reales que se ejercen por la posesión, que ejerciéndose el usufructo por la posesión, es el usufructuario el que tiene que reivindicar. Estamos de acuerdo, está legitimado, pero eso no le quita legitimación al nudo propietario. Porque aunque el nudo propietario no tenga el ejercicio material de la posesión durante la vida del usufructo, ¿sí? Sí tiene un derecho a retener y defender esa posesión. Entonces, incuestionablemente, tanto la doctrina como la jurisprudencia han legitimado y legitiman al nudo propietario para reivindicar, ¿sí? Entonces, puede darse que reivindique el nudo propietario solo, el usufructuario solo o los dos juntos. Cualquiera de las 3 posibilidades es perfectamente admisible. ¿Bien? Lo que acompañará en este caso será, por supuesto, también el testimonio de la escritura pública que justifique su calidad de tal. ¿Alguna duda con respecto a estos casos que vimos del dueño perfecto y las 3 tipologías de dominio imperfecto? Tenemos a César Juan Casas, o Casas, no sé cómo se pronuncia, que levanta la mano, su mano virtual. Adelante, sí, los escucho. César, no sé si podrá habilitar audio como para poder preguntar. Bueno, o si quiere escribir la pregunta en el chat. Como él quiera, como se poder siente. Quizá fue un... No tenemos nada, a lo mejor fue un error. Quizá alzó la mano involuntariamente, puede ser. ¿Eh? Puede ser. Bueno, ¿avanzamos o tenemos alguna pregunta en el chat, doctora? No, no hay preguntas. Avanzamos. Bueno, vamos a avanzar entonces. Ahí tenemos una manito. Manuel Fernando Zaragoza. Bueno, a ver, Manuel, adelante. El caso del cesionario en cuanto a la legitimación activa. Lo vamos a hablar en un rato, el cesionario. ¿Sí? Perfecto. A ver, perdóneme la pregunta. ¿A qué cesionario se refiere? ¿Al cesionario de la acción? Cesionario del derecho, o sea, de la legitimación activa de la reivindicación. Perfecto, sí, lo vamos a hablar en un rato. Sí, por las dudas pregunté a qué cesionario se refería. Sí, quédese tranquilo que hoy lo vamos a abordar. ¿Sí? Perfecto, gracias. No, al contrario. Estamos primero agrupando a los que ya son titulares de derecho real. El condómino. Bien, aquí tenemos 2 situaciones concretas por distinguir. ¿Sí? Ya cambiamos la hipótesis. El inmueble objeto de desapoderamiento es objeto de un derecho real de condominio. Aquí tenemos que distinguir de dónde proviene la lesión de desapoderamiento. ¿Quién me desapoderó? ¿El otro condómino?
O sea, ¿es un desapoderamiento entre condóminos o es un desapoderamiento de un tercero? Bueno, aquí entonces son dos casos totalmente distintos. Si se trata de un desapoderamiento entre condóminos, y vaya lo mismo por analogía entre los coherederos porque rige igual, ¿sí? Aquí entonces la reivindicación es una reivindicación de parte indivisa. El objeto de la acción es una cuota parte ideal, que tiene que ver concretamente, es la cuota parte que corresponde al cotitular que es víctima de esta lesión, ¿sí? Aquí lo que tenemos es un condómino que ha intervertido su título, por ejemplo, construyendo él solo el inmueble, porque lo hace con miras a que, si el otro se mantiene inactivo por 20 años, pueda llegar a plantear la usucapión. La forma que tiene este otro condómino de evitar que se consolide esta cuestión fáctica en el plano jurídico es justamente interrumpir el curso de esa pretendida prescripción adquisitiva justamente con la reivindicación de parte indivisa. ¿Se entiende hasta aquí? Que esto concretamente es de aquello que se ocupa en la acción entre cotitulares el 2250. Aquí entonces reivindico mi medio indiviso, mi tercio indiviso, mi cuarto indiviso. Esa es la medida de la acción. Entonces, cuidado porque se tributa tasa sobre la parte correspondiente a la parte indivisa que se está reivindicando. Y luego también las cuestiones arancelarias se consideran. Recuerden cerrar, por favor, los micrófonos después de que hablaron para que no haya convergencia de ruidos. Y también entonces las cuestiones arancelarias, la regulación de honorarios, es sobre la parte correspondiente a la parte indivisa que es objeto de la acción, ¿sí? Aquí tengo un condómino litigando contra el otro. ¿Se comprende este caso? Distinto es el supuesto en que yo tengo una lesión proveniente de un tercero en un inmueble que se encuentra en condominio. Aquí la reivindicación no es de la parte indivisa, sino que reivindica la cosa. ¿Y quién tiene que reivindicarla? Necesito que sí o sí funcionen como actores y articulen la acción todos los condóminos. Dicho de otra manera, en términos más técnicos, ¿tengo en este caso un litisconsorcio activo necesario? No. El litisconsorcio es facultativo en estos casos. Pueden iniciarla todos los condóminos conjuntamente o cualquier condómino, cualquiera sea la cuantía de su cuota parte, tiene legitimación suficiente para reivindicar el inmueble entero, ¿sí? Y con su accionar beneficiar al conjunto de los copropietarios. Asimilen esto, o sea, la actuación del condómino frente al tercero que desapoderó, asimílenlo al caso del coacreedor en la obligación solidaria. Esta actuación como un frente común, ¿sí? No me importa en qué cuota parte yo participo en esta copropiedad. Es suficiente mi condición de tal para que en función de la misma yo pueda defender la cosa que es común a todos. Y como consecuencia de esta acción, el juez me va a colocar en ejercicio de una coposesión, no de una posesión exclusiva. ¿Yo con mi accionar beneficio a mis condóminos? Sí, por supuesto. Luego tendré una acción contra ellos, si queremos, por repetición de gastos, por ejemplo. Pero en tanto, frente al tercero, insisto, actúen todos, algunos o uno, se defiende la cosa. Ahí la reivindicación es todo el inmueble. Por lo tanto, también, sobre todo el inmueble se tributa la tasa, sobre todo el inmueble se considera la regulación de los aranceles, ¿sí? ¿Alguna duda con respecto a estas dos hipótesis claramente diferenciables de reivindicación articulada por un condómino o también coheredero, porque anticipo por analogía lo mismo aplicamos a esos casos? ¿No? No, justamente una de las preguntas era si la misma situación se daba entre coherederos. Sí, el 2250 se refiere a cotitulares y nos permite concebir la cotitularidad en términos amplios y es uniforme la interpretación en estos casos, ¿sí? Así que de la misma forma que lo hace cualquier condómino, cualquier coheredero puede reivindicar cualquiera de los bienes que hayan sido desapoderados del acervo hereditario. Más allá de que, ya dije más temprano, que postergo luego ver
¿qué prueba el heredero o el coheredero en una acción reivindicatoria? ¿Bien? Bien, tenemos Aquí una pregunta más. Para que un sí. condómino, tenemos una pregunta más. Para que un condómino defienda la cosa común a todos, con que acredite un interés suyo, ¿basta? Sí, su título. Que estando en Perfecto. materia inmobiliaria me remito a lo que anteriormente dijimos. Con su título es suficiente. ¿Sí? ¿De Bárbaro. acuerdo? Avanzamos. Derecho real de propiedad horizontal. Siempre recuerden que nosotros ya tenemos absolutamente resuelto en el texto de nuestro Código Civil y Comercial de la Nación que la propiedad horizontal es una figura distinta al dominio y al condominio. Es un derecho real diferente. Por lo tanto, el propietario de la unidad funcional 4 de este edificio afectado a propiedad horizontal no es titular de dominio. Es titular de derecho real de propiedad horizontal. Así se llama. ¿Qué es lo que reivindico en estos casos? Lo que es objeto de mi derecho. Y recordemos siempre, ¿qué es objeto de mi derecho en la propiedad horizontal? La unidad funcional y o complementaria en su caso, y además ese porcentual de copropiedad que tengo en relación a las partes comunes que se mantiene inescindiblemente unido a las partes exclusivas. Muy importante es aquí considerar cómo pruebo mi calidad de titular de derecho real de propiedad horizontal. Esto recuérdenlo no solamente para la reivindicación, recuérdenlo para siempre en cualquier juicio. Cuando yo digo que soy titular de un derecho real de propiedad horizontal, tengo que probarlo con el título adquisitivo de mi unidad funcional, por ejemplo, el testimonio de la escritura pública en la cual yo compré esta unidad funcional, pero además con el testimonio del reglamento de propiedad horizontal, ex reglamento de copropiedad y administración, porque claramente me dice de la conjugación de los artículos 2037, 2038 del Código Civil y Comercial de la Nación, que el reglamento integra el título. El reglamento integra el título. Con lo cual, en cualquier proceso o en cualquier situación en que una persona pretende probar que es titular de un derecho real de propiedad horizontal, no alcanza solo con la escritura que contiene el acto adquisitivo. Necesito además el reglamento. ¿Por qué esto? ¿Es un capricho, un rigor formal? No. Cuando uno estudia el derecho real de propiedad horizontal, resulta claro que más allá de lo que la ley establece como contenido de este derecho, lo termina de definir el reglamento de propiedad horizontal. Por eso le da carácter integrativo en relación al título. ¿Bien? Si no se agregó el reglamento de propiedad horizontal, no se probó adecuadamente este derecho real en el proceso. ¿Es claro esto? ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, por ahora ¿No? no hay preguntas. Bien. Avanzamos. Lo propio para el derecho real de conjunto inmobiliario, recordemos que estamos refiriéndonos a los conjuntos de barrios cerrados, clubes de campo posteriores a la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación, que se debieron encuadrar como un derecho de propiedad horizontal especial, como se les aplican en principio las mismas normas del derecho real de propiedad horizontal, se aplica también estas normas que estoy mencionando. Entonces, sencillamente, lo mismo que dijimos con respecto a la necesidad de agregar el reglamento, lo extendemos también para el caso de estos conjuntos posteriores, si es que algunas de estas unidades habitacionales fueron objeto de un desapoderamiento. Lo mismo para el derecho, para el titular de derecho real de tiempo compartido. Bien, estos son casos muy puntuales, pero si se sufriera un desapoderamiento, por ejemplo, de la unidad vacacional de un sistema de tiempo compartido, tanto el afectante, o sea, el titular del emprendimiento, como el usuario, el titular de esa unidad vacacional, puede iniciar el juicio de reivindicación porque son ambos sendos derechos reales que se ejercen por la posesión. Y aquí, por supuesto, también me estoy refiriendo a tiempos compartidos posteriores al Código Civil y Comercial de la Nación. Por favor, esto, Los tiempos compartidos anteriores, el usuario tenía un derecho meramente personal en la mayoría de los casos. Entonces, en esos casos, como era titular de un derecho personal, no estaba legitimado para reivindicar. Sí podía iniciar acciones posesorias, pero no acción de reivindicación.
Entonces, por favor, distingamos bien aquí tiempos compartidos anteriores y posteriores. Lo mismo sucede en este caso para los cementerios privados. Los cementerios privados anteriores al código actual, la mayoría encuadraban el derecho de los adquirentes de las parcelas como un derecho personal que por lo tanto no les permitía reivindicar. Pero el código actual, aunque todavía no se conocen cementerios privados configurados con arreglo a nuestro Código Civil y Comercial de la Nación, reconocería legitimación también en el adquirente de la parcela porque ya lo categoriza como titular de un derecho real, del derecho real de sepultura. ¿Sí? Avanzo con esto porque todavía no tenemos un impacto práctico de esta figura. El superficiario. No sé si en San Nicolás, a mí me gustaría saber esto para saber si ahondamos en esta cuestión o no. ¿En San Nicolás ya se ha visto algún caso o algunos casos de aplicación del derecho de superficie? Todavía no. Bueno, por lo menos en el juzgado donde yo estoy no hemos tenido noticias de antecedentes. No sé si alguien puede compartir otra cosa. Sí, porque parece lógico que a pocos años quizás ya se esté empleando la figura, pero todavía no haya llegado a los estrados judiciales. Entiendo, como no surgen, que posiblemente no. Mi referencia va a ser muy breve, entonces. Yo no quiero dejar de mencionarlo porque es una figura que tenemos vigente, desde distintos sectores estamos buscando impulsarla y ojalá tenga adecuada recepción. La superficie es una figura muy, muy especial que si uno quisiera graficarla en este dibujo tan infantil que les hice yo, ¿sí? Primero, aclaro, fue un derecho real que hasta el año 2001 estuvo totalmente prohibido en nuestra legislación. Este derecho real implica separar materialmente, reconocer dos propiedades sobre una misma cosa, sobre distintas partes materiales de una misma cosa. Vélez la repudió, hasta el 2001 no tuvo ninguna posible aplicación, y a partir del 2001 pudo tener una única aplicación, o sea, en una etapa que fue del 2001 al 2015, que fue la superficie forestal, que solamente había una ley nacional que creaba el derecho real de superficie forestal, que era la ley 25.509, que solamente lo reconocía para las forestaciones o selvas, porque era una ley que era parte de todo un plexo normativo para poder incentivar la industria maderera y la industria papelera en nuestro país. Y fue una figura que se usó bastante en algunas provincias de nuestro país, fundamentalmente en Misiones y Chubut. Pero de cualquier manera no tuvo prácticamente aplicación, por ejemplo, en nuestra provincia. Pero ¿qué es lo importante? Que desde el año 2015, con el Código Civil y Comercial de la Nación, hoy ya el derecho real de superficie es un derecho ampliamente permitido, que no solo se permite ya para forestaciones o implantaciones de selvas, sino para cualquier otra plantación o incluso para la construcción. Por eso el gráfico que tienen frente a ustedes. ¿Qué significaría el derecho de superficie en una construcción? Esto que ustedes pueden ver imaginariamente, ¿sí? Que se separa la propiedad del suelo y el subsuelo de la propiedad de la edificación. Esto es solo un ejemplo, el tema es mucho más amplio y mucho más profundo, y me permite reconocer dos propiedades sobre una misma cosa. La propiedad del suelo y subsuelo a título de derecho real de dominio, la propiedad superficiaria a título de derecho real de superficie. ¿Se entiende? El titular de dominio tiene un objeto, suelo y subsuelo. El superficiario tiene otro objeto, la construcción. ¿Bien? Se comportan como dos objetos jurídicamente distintos, aunque por supuesto físicamente están y se mantienen claramente unidos. Si yo me imagino que esto fue objeto de un desapoderamiento, bueno, acá hay un tema bastante sensible, porque piensen ustedes que sí, el superficiario puede reivindicar, por supuesto, puede reivindicar. En la superficie es un derecho real ejercible por la posesión. Pero aquí tenemos que preguntarnos bastante. Realmente, y en cada caso analizarlo con mucho cuidado, la lesión que proviene, o sea, el desapoderamiento, ¿recae solo sobre la construcción o es un desapoderamiento que comprende también el suelo y el subsuelo? Bueno, esto es una gran discusión.
Porque en la mayoría de los casos podemos suponer que el desapoderamiento comprende también el suelo y el subsuelo. Entonces, la pregunta es, ¿estaría legitimado el superficiario para reivindicar el suelo y el subsuelo cuando el suelo y el subsuelo no le pertenecen? Y aquí hay distintas cuestiones y muchas dudas. Por eso están quienes, yo sugiero, que en estos casos identifiquemos un litisconsorcio necesario y que litiguen conjuntamente el titular de dominio y el superficiario. ¿Se entiende esto? Porque es una cuestión bastante distinta a la del nudo propietario y el usufructuario. Piensen ustedes que el nudo propietario y el usufructuario coexisten los dos con sus derechos reales, pero sobre un mismo objeto. En cambio, en la superficie sucede lo opuesto. Cada uno tiene por objeto distintas partes materiales de una misma cosa. Entonces, está cuestionado si se puede aplicar por analogía la misma solución que aplicamos en el caso. Si les llegara a suceder, mi consejo es que realmente si el desapoderamiento impacta sobre toda la cosa, litiguen el superficiario, pero el titular de dominio también. ¿Sí? Avanzamos. Usufructuario, usuario y habitador. ¿Están legitimados los tres? ¿Sí? Aunque el nudo propietario también lo esté, ellos por supuesto lo están. Probarán con su escritura su calidad de tales y entonces estarán legitimados para recuperar el ejercicio de la posesión que por hipótesis perdieron. El acreedor prehendario, ¿sí? Aquí estamos en la reivindicación mobiliaria, claramente, si se trata de una prenda no con registro, porque la prenda con registro no hay ejercicio posesorio, es una prenda común, prenda con desplazamiento, es un caso muy particular, se plantea poco, pero por supuesto está también legitimado para poder reivindicar. El acreedor anticresista, solo lo menciono porque la anticresis tiene escasa aplicación práctica, ¿sí? Pero si lo llegan a encontrar, ahora me contarán si alguna vez vieron alguna, si llegan a encontrar algún supuesto, el acreedor anticresista, por supuesto, como es titular de un derecho real de garantía ejercible por la posesión, también ante un desapoderamiento se encuentra legitimado. Tendrá que probar cómo su derecho, con la escritura de dominio del constituyente, de que le constituyó la garantía, y la escritura de constitución de derecho real de anticresis. Siempre pregunto lo mismo por curiosidad. Por ejemplo, doctora Derechea, ¿vio alguna vez en el juzgado un anticresis? No, tampoco. ¿Alguno vio un anticresis alguna vez? No digo que no haya habido, No. conozco casos, pero son casos muy, muy, muy puntuales. ¿Vieron? Se usa muy poquito. Ustedes saben que la anticresis se usa tan poco que con el devenir del tiempo generalmente el colega olvida hasta su concepto. En la anticresis yo lo que hago es entregar la posesión. O sea, yo en garantía, ¿qué hago? Entrego la posesión para que mi acreedor, trabajando el inmueble, haga suyos los frutos del inmueble. ¿Por qué nunca funcionó? Porque yo como acreedor no tengo ganas de que usted me ponga a trabajar. A mí no me traiga trabajo. Nosotros tenemos una visión mucho más facilista de la garantía. Dicho en otros términos, no me complique la vida poniendo a trabajar esto, ¿sí? Entonces, por eso la anticresis difícilmente funcione. Con el Código Civil y Comercial de la Nación se mantuvo esta figura y se pretendió insuflarle otra utilidad dándole privilegio, porque encima en el código anterior no tenía privilegio el anticresista, ahora sí lo tiene. Pero así todo no termina de funcionar, ¿sí? Pero a todo evento lo menciono porque si se le presenta el caso de Manual, recuerden que puede reivindicar. ¿Bien? ¿Alguna pregunta fue surgiendo, doctora Telechea, o avanzamos? Creo que está silenciada, ¿eh? Sí, perdón. Hay una pregunta acá, no es concretamente de lo que estábamos hablando recién. Tengo un caso en el que el adquirente de una unidad funcional pagó el total, no tiene escritura todavía. Tampoco reglamento porque no está el edificio con el final de obra. Mi consulta a mi cliente le ingresó líquidos cloacales por obturación de caños de desagüe por un trapo encontrado al destapar en los dormitorios.
tienen una administración que no se hizo responsable del daño. ¿Estamos en condiciones de hacer responsable a la empresa constructora? Si hace 5 años que recibió la posesión, ¿prescribió la acción? No, a ver, el caso es totalmente ajeno a la reivindicación, Sí. quiero aclarar, sí, es ajeno al tema. A ver, en principio sí, por supuesto, hay responsabilidad y se puede desde el momento que es parte contratante. Pero responder seriamente eso sería una consulta para lo cual debería tener a la vista el contrato, ¿sí? Y mi respuesta es en términos generales, no quiero que se tome como respuesta al caso concreto porque yo no estoy viendo los antecedentes de la documentación, ¿sí? Lo que respondo es en términos genéricos y académicos, que para poder responsabilizar a la constructora, independientemente de la naturaleza del derecho real o personal que yo ostente, lo que tengo que probar es mi posición contractual, ¿sí? Entonces, si yo fui parte en ese contrato, por supuesto puedo responsabilizarlo, ¿sí? Es la respuesta que puedo dar en el ámbito académico. El resto requeriría la consulta con mi examen de toda la documentación antecedente. No sé si hay otra pregunta, doctora Telechea. No, estamos. Bueno, hasta ahora nosotros fuimos recorriendo todo ese extenso listado de titulares de derechos reales que se ejercen por la posesión. Y yo les conté que son todos, menos la servidumbre de hipoteca. ¿Pero por qué aparece el acreedor hipotecario? Si dijimos que no se puede. Pero ahora resulta que el 2248 lo incluye dentro de los legitimados. Porque hay una razón por la cual él puede reivindicar. El acreedor hipotecario está interesado en que su deudor, el constituyente de la hipoteca, no pierda su derecho real. Y como el ataque del desapoderamiento hacia la existencia misma del derecho real, el ordenamiento jurídico supone, sin admitir prueba en contrario, que el acreedor hipotecario tiene un interés en mantener el dominio de su deudor. Por eso lo legitima, incluso por su propio derecho, a poder reivindicar. ¿Se entiende? Entonces, el acreedor hipotecario, porque tiene un interés en su propia garantía que impacta en relación al inmueble, ¿sí? Por ese propio interés, se encuentra ahora expresamente mencionado en el código, no sucedía en el código anterior, dentro de los sujetos legitimados para iniciar acciones reales, las tres, entre ellas la acción reivindicatoria. ¿Qué tiene que probar? Lo mismo que les dije para el anticresista. Cuidado con esto. El título de dominio del que le constituyó la garantía y su escritura de hipoteca. Las dos escrituras. Con ninguna de las dos sola alcanza para probar su condición de tal. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? No Seguimos tenemos preguntas. Perfecto. El que adquirió el derecho real por prescripción, ¿sí? El usucapiente. La reivindicación que se plantea con posterioridad a la firmeza de la sentencia declarativa, que es esta la reivindicación que se puede plantear, porque yo todavía no tengo sentencia declarativa, y ahí hay una cuestión bastante debatida, ¿sí? Vayamos por la primera hipótesis. Yo ya tengo mi sentencia de usucapión. La sentencia de usucapión es entonces el título en sentido formal. Lo hemos hablado, creo, en San Nicolás, no sé si el año pasado o el anterior, que habíamos tenido la capacitación en usucapión por esta misma vía, creo, ¿no es cierto, doctora? El año pasado. El año pasado. Bien. Yo tengo entonces, por ejemplo, mi testimonio judicial, supongamos ya inscripto, o aunque no lo esté también, ¿sí? Porque la inscripción, si es frente a un ocupante sin título, es irrelevante que esté o no esté. Ese título es el que yo tengo que arrimar al juicio de reivindicación, ¿sí? Supongamos que todavía ni lo testimonié, pero ya tengo la sentencia firme. Bueno, las actuaciones de la usucapión contienen el título original. Siempre recuerden que de la misma forma que la escritura matriz está en el protocolo, la sentencia original está en el expediente, con lo cual me sirve a los fines instrumentales para probar ese título. ¿Hasta acá se va comprendiendo? ¿Sí? Reitero, es el desapoderamiento, en este caso posterior. Pero la pregunta es, ¿qué sucede si yo estoy o con mi juicio en trámite o ya tengo los 20 años cumplidos, ¿sí? Pero todavía no llegué a iniciar la usucapión y ya me desapoderaron? ¿Estoy en condiciones de reivindicar? Tenemos distintas posturas. A mi entender, soy de aquellos que considera que hasta que yo no tenga mi título en sentido instrumental,
no estoy en condiciones de probar mi derecho en una reivindicación. Voy a tener que eventualmente iniciar la usucapión, llegar a tener mi título en sentido formal y luego reivindicar. Porque de lo contrario no estoy pudiendo probar ni siquiera mi legitimación activa. Reitero, el que inicia un juicio de usucapión le falta por hipótesis su título en sentido formal. Y para iniciar un juicio de reivindicación tengo que tener por hipótesis mi título en sentido formal. A todo evento, siempre tengamos en cuenta que el haber iniciado el juicio de usucapión es una petición, y esto es muy importante, es una petición judicial que denota mi voluntad de ejercer el derecho de propiedad y por lo tanto interrumpe la posible prescripción adquisitiva en curso que este tercero está pretendiendo con el desapoderamiento. O sea que me tiene que dejar ya tranquilo a los fines de cortarle el plazo al tercero que me desapoderó. ¿Se entiende esto? Pero hubieron precedentes jurisprudenciales, no quiero dejar de mencionarlo, que consideraron que sí se podía. Lo que pasa es que, a ver, estamos entrando en una cuestión bastante delicada, porque el juez de la reivindicación, ¿cómo tiene por probado que es el titular de dominio? ¿Se entiende? Eso lo tiene que merituar el juez de la usucapión. O a todo evento, eventualmente, que tramiten ambos procesos en forma conjunta. Pero vuelvo a lo mismo, yo no podría dictar sentencia en el juicio de reivindicación si previamente no me pronuncio o simultáneamente en el juicio de usucapión. Porque si yo no le doy el carácter de dueño en el juicio de usucapión, mal voy a poder encontrarlo legitimado para poder reivindicar. ¿Se entiende esto? ¿Alguna pregunta surgió, doctora Telechea? A ver, hay una pregunta, sí, no vinculada con este tema. Si estoy poseyendo una propiedad de la cual soy dueña del 50% por declaratoria de herederos y esperando que transcurra el derecho de opción que marca el código para que se presente el otro heredero. Si transcurriese el plazo sin que se presente ningún heredero, ¿qué acción debería entablar por el otro 50%? Bueno, a ver, el tema es ajeno. Lo contesto también, pero vamos a tratar en el futuro de ordenar un poco el tema de preguntas que sean Bien, por eso, que nos saltemos. ¿Sí? repito las preguntas que se vinculan con el tema de reivindicación. Y por favor, yo igualmente lo voy a contestar, por favor, pero simplemente para no corrernos de tema y no sacrificar, digamos, una línea de exposición. Sí, no confundamos el presentarnos solo en el juicio sucesorio con haber aceptado o renunciado a la herencia. El derecho de opción no es para presentarme, es para optar entre aceptar o renunciar. Y hay muchos actos que implican aceptación expresa o tácita de la herencia que pudieron haber sucedido fuera del expediente. Puestos en la idea de qué puedo hacer yo para que el otro opte, es sencillamente intimarlo como me dice el 2289, ¿sí? A que ejerza su derecho de opción. Si pasaron los 10 años y no ejerció su derecho de opción, se lo tiene por renunciante. Y ahí se alzan los efectos de la renuncia a la herencia que pueden ser distintos. Si ese renunciante tenía descendientes, los descendientes actualizan su derecho y son mis nuevos coherederos. Si ese renunciante no tenía descendientes y yo soy el único coheredero, yo acrezco, ¿sí? Entonces poco sentido tiene la usucapión en este caso. ¿Bien? Lo contesto así a grandes rasgos a partir de lo que surgió de la pregunta, ¿sí? ¿Hay más preguntas, doctora? Podemos continuar. Bueno, llegamos al punto que en varias ocasiones les postergué, ¿sí? El adquirente al que no se le hizo tradición. Cuidado con este adquirente. Este adquirente es el que tiene título suficiente, pero no tiene modo. Por ejemplo, porque cuando compró ya sabía que el inmueble estaba ocupado. Por eso compró por un precio menor. ¿Se entiende el caso? Hay un título suficiente, pero yo no pude tener el modo justamente porque no había una relación de poder vacua. O sea, había intrusos en el inmueble que imposibilitaron que se me hiciera tradición de posesión, que es el caso que había planteado anteriormente uno de los asistentes y después también Manuel, ¿sí? El punto es este. Cuidado con esto. No confundirlo con el boleto de compraventa. El boleto de compraventa, y quiero ser claro, nunca me sirve
para sustentar una legitimación activa en una reivindicación. Yo sé que históricamente hubieron clásicos como Borda, Espota, Bustamante, Alsina, que con una concepción muy especial del boleto de compraventa, hoy totalmente desterrada y abandonada, sostuvieron lo contrario. Pero vamos a la doctrina predominante actual, que es además la que sigue la letra del código, sea del actual o del anterior, ¿sí? El boleto de compraventa no es título suficiente. Entonces, con un boleto de compraventa jamás puedo sustentar una legitimación activa para reivindicar. Aclarado el punto. El adquirente a quien no se le hizo tradición de la cosa es el que compró y tiene su escritura de venta, incluso hasta inscripta, pero no tomó posesión, o porque ya sabía que el inmueble estaba ocupado, o porque justo lo ocuparon antes de que pudiera tomarla. Ese sería el caso. ¿Se comprende bien la hipótesis? Bien. Ahí pudieron haber sucedido dos cosas. Que en la misma escritura se haya contemplado explícitamente, o sea, expresamente, esta situación, y que en el mismo texto escriturario o por otra escritura simultánea otorgada el mismo día o con posterioridad, el vendedor le haya cedido al comprador la acción real reivindicatoria. ¿Para qué? Para que justamente el comprador estuviera en condiciones de poder articular este proceso judicial y munirse de la posesión que hoy no puede tomar pacíficamente porque tiene un intruso en el inmueble. ¿Se comprende? Creo que este es el caso que planteaba el doctor Manuel, que no es nombre y apellido porque no me surge en la pantalla. ¿Sí? Saragusti. Saragusti. Bien. Estos son los casos en que nosotros identificamos la cesión de la acción real reivindicatoria. Porque si bien todo derecho y toda acción puede ser cedido, como la acción real es inherente al derecho real, se juzga que puede ser cedida solo a aquel al cual ya le transmití el título pero le falta el modo. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Esta cesión pudo haber sido, como en esta primera hipótesis, explícita. Explícita porque, reitero, es o una cláusula dentro de este mismo acto traslativo o por otra escritura pública, ¿sí? Sostengo que debe ser por escritura pública por ser un acto accesorio a otro que se tuvo que instrumentar por escritura pública. Primer caso. ¿Qué pasa si esta escritura de venta, por poner este ejemplo, pudo haber sido una donación, una permuta, una dación en pago? ¿Qué pasa si esta escritura no contiene la cesión? O sea, si no se hizo una cesión expresa de la acción real reivindicatoria. Se entiende, y esto es uniforme y no es nuevo, se entiende que implícitamente la acción quedó cedida. Esto tiene su raíz en un viejísimo plenario del año 1958, que ha sido el plenario Arcadini contra Maleca. Plenario que después, o sea, fue un plenario capitalino, un plenario de aquellos de otra época, votó Llambías, para que se den una idea. Un plenario que después tuvo aplicación uniforme e incesante en todo el territorio de la República Argentina. Y aunque lamentablemente no lo vemos en una letra explícita del Código Civil y Comercial de la Nación, como el Código tiene todas las mismas normas que en su momento inspiraron a los magistrados votantes para resolver lo que resolvieron, es que uniformemente juzgamos que tiene plena vigencia esa doctrina plenaria. No sé si soy claro en esto. Si uno razona esto, lo encuentra en el propio 2249. Observen. ¿Qué me dice el 2249? Que para el progreso de las acciones reales, la titularidad del derecho debe existir al tiempo de la demanda y subsistir al tiempo de la sentencia. No me especifica aquí real, con lo cual, aunque el derecho de este cesionario es meramente personal, pero tiene la acción, ¿sí? Se entiende que implícitamente se la transmitió. Fíjense ustedes. Bueno, este es el esquema que yo les estaba explicando recién. En su momento, ¿en qué normas se basaría si nosotros traspasáramos, reitero, y resucitáramos a los magistrados votantes del 58 y los sentáramos en una mesa con el Código Civil y Comercial?
Como las normas que en su momento analizaron siguen estando hoy, estamos todos convencidísimos que seguirían resolviendo lo mismo. ¿En qué norma se basó? Primero, todo derecho y toda acción se puede transmitir, la transmisibilidad, el 398. El 1616, ¿sí? Esta amplitud en aquello que es materia transmisible. Seguimos. ¿En qué otras ideas, ¿sí?, se basaron fundamentalmente? Pensé que se las había traído expresamente en otra. Bien, no importa. Se entiende que la acción reivindicatoria es uno de los accesorios que sigue a la cosa. Y cuando nosotros vamos a ver, por ejemplo, las normas de la compraventa, ¿sí?, ¿qué me dicen las normas de la compraventa? Que se entiende que el vendedor le transmite al comprador la cosa con todos sus accesorios. Dentro de esos accesorios se entiende que se encuentra la acción reivindicatoria. Y además, por la regla de oro en la interpretación de los actos jurídicos en general y de los contratos en particular, que me conduce a pensar, nos conduce a pensar, recordemos, que los contratos tienen que ser interpretados no solamente por su literalidad y silencio, sino también por aquello que las partes entendieron o pudieron entender, obrando con cuidado y previsión. De este conjunto de normas que en su momento motivó a los magistrados del plenario a resolver que, aunque nada se dijera, el comprador a quien no se le hizo tradición de la cosa puede reivindicar como cesionario implícito de la acción real, a idéntica conclusión llegamos uniformemente en la actualidad. Pero mucho cuidado, porque por eso se los dije más temprano, cuando yo soy un comprador, donatario, copermutante, ¿sí?, que no tiene todavía la tradición, no reivindico como dueño. Cuidado a la hora de, en mi demanda, expresar adecuadamente mi calidad. Yo no estoy reivindicando como dueño porque del propio relato de mis hechos estoy dando cuenta que el dominio todavía en mi patrimonio no ingresó. Yo estoy reivindicando, y vuelvo a la pantalla anterior, como titular, como cesionario implícito de la acción real reivindicatoria. En este esquema, ¿sí?, ¿se entiende? Yo soy concretamente B, el comprador, que todavía no pudo tener posesión del inmueble porque hay un tercero que está poseyendo. Yo justamente el dominio lo voy a perfeccionar en mi patrimonio cuando, obteniendo la eventual sentencia a mi favor en etapa de ejecución, el juez ordene que se me ponga en posesión a mí. Cuando ese mandamiento de posesión se diligencie y el oficial de justicia me ponga en posesión, ese día sí voy a poder decir soy dueño. Cuando yo inicio esta demanda de reivindicación, sin temor, digo no soy dueño, tengo un título suficiente y soy cesionario de la acción real. Explícito si la escritura lo dice, implícito aunque la escritura no lo diga, con todos estos fundamentos. ¿Se comprende? Lo importante aquí, y hay que tener mucho cuidado, instrumentalmente, ¿qué documentación tengo que arrimar a este proceso? Que yo ya la anticipo, pero esto tiene que ver después con las presunciones probatorias en materia de acción reivindicatoria. ¿Me alcanza con mi escritura? ¿Solo con mi escritura en la que yo compré? No. Tengo que ir a la escritura como mínimo de mi antecesor, porque yo tengo que llevar la escritura del titular de dominio. Y no nos olvidemos que el titular de dominio todavía no soy yo, sigue siendo el que me vendió. Aunque suene extraño, como todavía el dominio no lo incorpore yo, lo conserva el otro, el que todavía no me pudo hacer tradición de la cosa, ¿sí? Y en rigor de verdad me anticipo, yo tengo que ir tantos títulos atrás como necesite ir hasta llegar a una fecha anterior a la posesión del demandado. Eso tiene que ver después con las presunciones del 2256, que las vamos a analizar, quédense tranquilos, con mucho detalle en la clase de la semana próxima, ¿sí? Pero no me alcanza, y esto es categórico, no me alcanza en este caso solamente con mi escritura. ¿Bien? No sé si esto responde, Manuel, a la pregunta que usted me había hecho y que otro colega cuyo nombre no recuerdo. Sí, totalmente. Vi con amplitud la parte de la legitimación activa, que era lo que más me interesaba. Bien, perfecto. Había otro colega que lo había preguntado. No, al contrario.
Había otro colega que lo había preguntado, no sé si quedó claro. Bueno, acá estaba, le dejé los fundamentos, quedan acá, ¿sí? Estaban al final de las pantallas siguientes. Y ya que estamos en los asuntos postergados, Vidal, no recuerdo el nombre de pila. ¿Vieron? No me voy sin saldar las deudas hoy. Acá estoy, Vamos con doctor. el heredero. Marilé era, no me acuerdo. Sí, Marilé. Marilé. Bueno, Marilé, saldo mi deuda contigo, ¿sí? Reivindica el heredero. ¿El heredero está legitimado para reivindicar? Sin lugar a dudas, sí. ¿El heredero es titular de un derecho real? Sin lugar a dudas, todavía no. Recuerden que en estado de comunidad hereditaria, dejo a salvo el heredero único, ¿sí? En estado de comunidad hereditaria, estamos en un estado de una universalidad jurídica que es propiedad pero no dominio, ¿sí? Recuerden que el derecho real, porque ahí tenemos que amalgamar con normas del libro quinto de Derecho de las Sucesiones, que a mí me comprende la generalidad de la ley por ser profesor de reales y de sucesiones, entonces estos puntos de encuentro me apasionan. Recuerden que el derecho real en sucesiones recién se va a declarar con efecto retroactivo en la partición, y aquí por hipótesis no la hubo. Pero vamos a simplificar. El heredero es propietario de todo aquello que era propietario al causante. Ok, perfecto. Entonces está legitimado para iniciar todas las mismas acciones que el causante podía iniciar. Esto emerge concretamente de esta ficción de que el heredero continúa la persona del fallecido, que surge y se dispara de la letra del 2280 del Código Civil y Comercial de la Nación. Ahora, mucho cuidado aquí. ¿Qué tengo que probar? Porque muchas veces reivindican o pretenden reivindicar en calidad de herederos acompañando, por ejemplo, el testimonio de la declaratoria de herederos. Yo lo único que estoy probando con el testimonio de la declaratoria de herederos es que un juez me declaró heredero de Juan. Pero no estoy probando con esto que el inmueble estaba en el patrimonio de Juan. Muchas veces olvidan arrimar el título adquisitivo a nombre del causante. Entonces yo voy a tener que probar en este proceso, para probar mi legitimación, primero, el título de dominio a nombre del causante y segundo, mi condición de heredero. ¿Hasta acá vamos bien? Ahora, ¿cómo pruebo mi condición de heredero? Depende de qué tipo de heredero soy. Si yo soy del grupo de los llamados herederos forzosos, descendientes, ascendientes, cónyuge, recuerden que por el 2337 yo tengo investidura de heredero de pleno derecho, con lo cual, si no tengo todavía la declaratoria de herederos, no obstaculiza eso mi posibilidad de reivindicar. Con la partida de defunción y la o las partidas que justifiquen mi vínculo, invoco el 2337 y la reivindicatoria ya la puedo iniciar y la puedo continuar, ¿sí? En cambio, si soy colateral, como no tengo investidura de pleno derecho, ahí entramos con el 2338, ¿sí? Como no tengo investidura de pleno derecho, sino que la obtengo con la declaratoria de herederos, allí sí primero voy a tener que contar con una declaratoria de herederos. Y si soy heredero instituido en un testamento, o sea, heredero testamentario, también aquí tendré que contar con el auto de aprobación de testamento válido en cuanto a sus formas. Pero más allá de cómo pruebo la condición de heredero, insisto y reitero, necesito probar que el derecho real estaba en el patrimonio del causante, ¿sí? Porque de lo contrario, si no estaba en el patrimonio del causante, no está en el acervo hereditario, y si no está en el acervo hereditario, ningún derecho ostento sobre ese inmueble. ¿Se comprende, Marilén? Sí, perfecto, doctor. ¿Iba por este lado tu consulta o tu inquietud, o si no lo tomamos como puntapié para que me lo plantees? Sí, o sea que usted me recomienda iniciar una acción reivindicatoria y no de desalojo. Para el caso, no sé si tu constatación, recordame si había tenido ya una respuesta, una solución. ¿Ya se diligenció la No, constatación? no, aún no. Bueno, esperemos el resultado a ver qué dicen. Si te dijera que es inquilino, te diría con un desalojo
el heredero está igualmente legitimado para desalojar. Ahora, en caso de duda, o te dice poseedor, o te dice ocupante, o te dice propietario, bueno, reivindicatoria. Cualquiera sea, como podía iniciar la causante, la puede iniciar el heredero. Perfecto. Bueno, será cuestión entonces de analizar una vez que tenga la respuesta. Exactamente, exactamente. Vas a depender del informe del oficial de justicia. Bueno, muchas gracias, doctor. Recordá, para cerrar este tema, recordá, María, y recuerden todos que el oficial de justicia es fedatario. O sea, la manifestación que se hizo en presencia del oficial de justicia, eso es un instrumento público, da fe, tiene fe pública judicial, con lo cual es una creencia legal impuesta y me apoyo como verdad absoluta en lo que reproduce ese informe del oficial de justicia. Quien pretenda probar lo contrario tiene que arguir de falso el informe del mandamiento de posesión, ¿sí? El mandamiento de constatación, perdón. Yo igualmente pedí estar presente, por ahí me autorizan y puedo estar, y también pedí fotos como para probar qué tipo de construcciones hay en el lugar, si son Bien, igual precarias. eso es una prueba que podés postergar para más adelante y en principio le incumbe a la otra parte, pero a tu evento no va a estar de más. Lo que te tiene que importar a vos ahí es el informe del oficial de justicia, que es, digamos, la representación instrumental de los dichos que vayan a exteriorizar los ocupantes. Eso es lo que te importa en esta primera instancia de la diligencia. Uh-huh. Perfecto. Bueno, vamos a ver qué pasa, porque es una manzana entera que fue ocupada. Oh, qué lindo. Paciencia, Así entonces. que un lindo caso. Bueno, me alegro entonces. Bueno, doctora Telechea, si no tenemos más preguntas, como estamos sobre el horario, retomaríamos la clase próxima, entonces. Perfecto, no tenemos más preguntas. Bueno, Bueno, muchísimas gracias, doctor Sabene. por favor, al contrario, muchas gracias a ustedes y nos reencontramos el jueves próximo también a las 15 horas para continuar. Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, doctor. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Hasta el jueves próximo.